El hombre verá sus faltas y magnificarán esas faltas. Se enfocarán en esas faltas, pero Jesús vio más allá de esas faltas y vio su necesidad. Amén. Abran sus Biblias a el Evangelio. Before the very foundations of this world, I have declared that there would be one way. Do not be swayed by the things of this world. This way is the only way. It is a way of holiness. Yes. It is a pure way. It is the only. It's the way of the cross. Hallelujah. The cross has been there. It is there. And it always will be there. Hallelujah. Hallelujah. Continue. Look forward. It works. It's the only way. Hallelujah. Aleluya. It's the only Es el way. único camino. Octavo capítulo de Juan. Antes de leer mi texto, permítame hacerle la pregunta a mi esposa si se puede parar. Debbie, por favor, ¿se puede parar? Juan capítulo 8, comenzando con el versículo 31. Y dijo Jesús, hablándole a esos judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Permítame, me detengo aquí. Ellos habían sido esclavos en Egipto, y entonces eran una nación bajo el dominio de Roma también. Y entonces hasta ahí tenían la audacidad de decirle al Señor que jamás hemos sido esclavos de nadie. Ahora, este es un ejemplo perfecto de la iglesia que niegan que hay un problema de pecado. Ellos lo niegan completamente. Y Jesús respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Así que, y si el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y quiero ministrar unas cuantas palabras esta noche. Libre serás, verdaderamente libres. Inclinemos nuestro rostro. Padre, venimos ante ti en el nombre de tu Hijo Jesús. Te agradecemos por el Espíritu del Señor que está en medio de nosotros, y te damos gracias por este pueblo que se ha unido aquí de todos lados de la nación y otras partes del mundo para celebrar la acción de gracias. Gracias por aquellos que nos acompañan por la cadena SBN, por la televisión, por la radio y por la internet, de donde quiera que ellos nos acompañen. Yo le pido esta noche por su ayuda. Ayúdeme a ministrar esta palabra, y Señor, permita que su palabra rompa el yugo de la atadura en las vidas de su pueblo. Aquellos que están luchando con el pecado en su vida y ataduras en sus vidas, permita que esta palabra sea una palabra de revelación, una palabra de verdad, una palabra de libertad. Le damos toda la alabanza y toda la gloria, y todos decimos amén y amén. La mayoría de ustedes, si han visto la cadena, ustedes saben que yo soy un estudiante de la historia. No hace mucho tiempo leí casi una biografía de casi 1000 páginas de William Gladstone. Este señor era uno de las estrellas de la vida de Britania duró 63 años de sus 89 en el Parlamento británico. El único hombre en la historia de
de Inglaterra que sirvió 4 veces como primer ministro. Su tiempo en el Parlamento duró 2 tiempos diferentes. El margen de tiempo victoriano, donde la reina Victoria estuvo en el trono, y cuando su hijo Eduardo estuvo en el trono como rey después de su muerte. Él fue el fundador del Partido Liberal, que aún es uno de los partidos mayores en Inglaterra el día de hoy. Él era un hombre de distinción, un político comandante, un representante. Se decía que era un erudito clásico, era un autor, era un veraz lector y un participante veraz de todas las de todos los debates diferentes de Inglaterra entonces. Él había nacido en el hogar de gran privilegio. Su padre era extremadamente rico. A él se le dio todas las cosas que el dinero podían dar: la familia, la mejor casa, la mejor ropa y la mejor educación. Cuando niño, él comenzó a leer la Biblia. Y él, por su propia admisión, aceptó al Señor. Desde aquel momento hasta el momento en el que él murió, él comenzó su día leyendo la palabra de Dios. Y terminaba su día leyendo la palabra de Dios. De hecho, como cuando él se graduó del bachillerato, él contempló ir al seminario para convertirse en un ministro. Pero en vez de eso sintió la atracción hacia el estudio de la ley. Se graduó de la escuela con un posgrado en la ley con honores, y no fue mucho después de su graduación que él entró a la política en el siglo XIX en Inglaterra. Él no se fijaba en la política como un medio para ganar poder o prestigio o dinero, pero él realmente sintió que, como siervo del Señor, si el Señor le ayudara a obtener una posición de poder, que él podía usar esa posición para hacer la vida de todos aquellos en Gran Bretaña mejor. Mucho más adelante, después de su muerte, encontraron literalmente montones y montones y montones de diarios. Él tenía un diario. Todos los días de su vida escribió desde que él comenzó la universidad hasta que murió. En aquellos diarios era como que se estaba leyendo la historia, porque él ahí registraba los eventos que sucedían no solamente en Inglaterra, pero que sucedían en el mundo. Él después registró aquello que sucedía con la reina Victoria o el rey Eduardo, y él hablaba acerca de los grandes debates del Parlamento de entonces, y después él mantenía su registro de su propia vida personal. Y uno leía uno y otro tras otro en sus comentarios acerca de que él buscaba a Dios y le pedía a Dios su guianza, su dirección. Era obvio que, como este historiador, de acuerdo a lo que yo leía, él dijo de que él era una persona muy honesta. Pero, de acuerdo a cómo él comenzó a buscar en estos diarios, que él fue el primer historiador que llegó a tener completo acceso a todos los diarios de Gladstone. Ahora, mientras él comenzó a estudiar esos diarios, él comenzó a leer de la lucha interna de este gran hombre. Había una atadura horrible de pecado en su vida. No voy a tomar el tiempo para delinear cuál era o entrar a gran detalle, pero era algo que plagaba su vida todos los días de su vida adulta. Y él escribía en su diario: yo no quiero ser así, yo no quiero hacer estas cosas, no quiero esto en mi vida, yo quiero ser libre. Y aún así, él no sabía cómo ser libre. Y permítame decirle, damas y caballeros, que ese es el retrato de la iglesia moderna el día de hoy. No saben cómo ser libres. Alcanzó a un clímax que, en su desesperación
para ganar esa libertad. Hombre, 4 veces primer ministro. El hombre más brillante políticamente de sus días. Él entraba a debates con otros y recuerdo que yo leía de cómo Gladstone podía tornar una frase, una palabra que mantenía al parlamento cautivo. Y en su desesperación, este hombre que era tan brillante, como ya les dije, guerreaba. Él quería victoria sobre esta atadura de pecado en su vida, sin saber qué hacer. Cuando él sentía esa urgencia y él escribía en su diario cómo es que él hacía declaraciones que he ido ya 3 meses, he pasado sin problemas 3 meses, he pasado ya 4 o 5 meses. Pero entonces la biografía decía, traté de pelearlo, traté de pelear contra ello, pero no podía ganar. Y en desesperación, aquel político mayor de Inglaterra de entonces se encerraba en su habitación, se desvestía completamente y con un látigo se golpeaba, tratando de sacar el pecado de sí mismo con esa flagelación. El biógrafo relató cómo fue que él siguió notando un pequeño símbolo con el cual él se encontraba en el diario y no podía entender qué era lo que significaba. Estaba el símbolo allí, después números como 5, 10 y a veces 30, y finalmente se dio cuenta de que era el símbolo de aquel verdugo, y el número enseguida era el número de veces que él se había latigado. Ahora, ¿entiende usted el retrato? Ese hombre que en eso entonces estaba gobernando la nación más poderosa y grande de entonces, del mundo, tratando de vencer el pecado en su propia carne, tratando de convertirse en una persona victoriosa y no sabiendo cómo ser victoriosa. Pero se encerraba en su habitación y se latigaba hasta que la sangre corría por su espalda. Y ese biógrafo leía 30 latigazos, 20 latigazos, y esto continuó durante años. Recuerdo que estaba en un avión leyendo ese capítulo de ese libro. Él le dio a todo ese capítulo, a ese periodo de la vida de Gladstone. Y recuerdo que cuando terminé ese capítulo, lágrimas corrieron por mis mejillas y comencé a llorar, porque podía sentir esa angustia de ese hombre. Podía sentir el dolor. Podía sentir el dolor, el sufrimiento, sabiendo de que él estaba fallándole a Dios, sabiendo de que él estaba quedando corto, destituido, sabiendo que lo que él sabía, si él estaba haciendo, si se sabía, destruiría su vida, era tan malo, y él quería la victoria. Y en su desesperación escribía, no entiendo qué más tengo que hacer. Hoy en nuestras iglesias por toda América hay hombres y mujeres sentados en nuestras bancas que aman a Dios con todo su corazón. Muchos de ellos dejarían su vida por el Señor si se les pidiera, pero la verdad es que no están viviendo una vida victoriosa. Hay ataduras en sus vidas y no saben cómo poder ser libres, no saben cómo es que ellos pueden tener libertad, no saben cómo es que, como dijo Pablo en Romanos 6:14, que el pecado no se enseñoreará de vosotros. Pero el hecho es de que aman al Señor, pero el pecado sí se enseñorea de ellos. Por eso, esta es una de las razones por qué Dios ha levantado a la cadena SBN. Esa es el énfasis más grande del mensaje de la cruz. No solamente cómo ser salvo, pero también cómo mantenerse salvo y andar libre, caminar en libertad para poder decir que el pecado no más se enseñoreará de vosotros ni de mí en ninguna área de mi vida.
Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, verdaderamente. Hay gente que está sentada en nuestras bancas, que están luchando con la homosexualidad, luchando con el lesbianismo, luchando con la pornografía, luchando con la nicotina, el alcohol, las drogas. ¿Cómo es que ellos pueden ser salvos y tomar drogas de la misma manera como usted es salvo y los juzga? Ellos tienen y van de iglesia a iglesia a iglesia pidiendo, ¿cómo es que puedo ser salvo? Permítame decirle, Jesucristo no derramó su sangre en la cruz del Calvario para salvarnos y dejarnos entonces como esclavos en Egipto. Ahora, ¿entendió eso? Él dijo, Moisés dijo, deja ir a mi pueblo. Y en la cruz del Calvario hace 2000 años, las últimas palabras que él dio fue: consumado es. Él rompió el agarre y la atadura de pecado, y Satanás fue por siempre, de una vez y por todas, derrotado, para que fuera libre su pueblo del dominio y la atadura del pecado. Ahora, la iglesia no niega que tiene ese problema en muchos casos, muchas veces sí, pero no, miren, ellos saben que hay problemas. Bueno, ¿cómo lo sabe usted? Bueno, entonces veamos a todas las modas. Si hay una atadura, entonces hay que ayunar para que se vaya. Permítame decirle algo. Usted puede ayunar hasta que lo puedan sacar por una grieta, pero cuando termine todo, todavía va a estar en atadura. Le pueden decir, tiene que tratar más, esforzarse más. ¿Qué tanto más tengo que? ¿Qué tanto más me tengo que esforzar? Hay que orar más. Bueno, ¿qué tanto más? Tengo que, entonces, si le añado yo 15 minutos más, entonces eso va a traer la victoria. Tienes que leer tu Biblia más. Y no me malentiendan, si ustedes no están leyendo sus Biblias y orando, ustedes no lo están entendiendo. Pero esas cosas que son buenas y que se necesitan no van a traerle victoria sobre la atadura en sus vidas. Ahora, yo me fijé hace varios años en un señor que estaba delante de mí. Había habido una atadura allí, una atadura de la homosexualidad en sus años 60. Y él dijo, he luchado con esto, y luchado, lo odio, lo odiaba. Permítame, me detengo. Permítame decirle esto al homosexual: Jesucristo te ama. Yo no traigo palabra de acusaciones contra ti. Yo te digo, aunque vuestros pecados sean como el carmesí, si lo dejas serán blancos como la nieve. Él puede romper esa atadura. Él dijo, llegué al punto que no quería vivir ya más en esta condición. Y dijo, el suicidio comenzó a dominar mis pensamientos. ¿Qué tal si la gente se entera? Seré arruinado en este pequeño pueblo. Yo soy un anciano de la iglesia. Yo amo a Dios con todo mi corazón. Le he servido desde que yo era un pequeñito. No lo entiendo. No lo he hecho todo. He ayunado, he orado, he confesado esto. Y me dijo, estaba él en su auto por una carretera, en una carretera aislada, y dijo, Señor, yo voy a conducir y voy a salirme de la carretera, voy a subir la velocidad y estamparme con un árbol. Y en ese momento de desesperación
Sin siquiera pensarlo, él solamente prendió la radio. Y teníamos una estación radial en ese pueblo. Y él dijo que me vio y me dijo, las primeras palabras que escuché que salían de esa radio fue: la respuesta que tú buscas se encuentra en la cruz. La respuesta que tú buscas se encuentra en la cruz. La respuesta que tú buscas se encuentra en la cruz. Él dijo, no entendía, pero yo sabía que era correcto. El Espíritu de Dios llenó ese auto y yo comencé a llorar, comencé a orar en lenguas y el Señor me dijo, necesitas escuchar, no dejas que ni un día más pase. Yo le subí a esa estación, esa estación después de ese día estaba en mi casa, siempre estaba prendido, estaba en mi auto. Se tomó como 3 semanas, pero dijo, un día la luz se encendió y me impactó. Estoy tratando de pelear esta batalla que Jesucristo ya ganó y peleó por mí. Él ya la ganó. Y en vez de decirle que no a la homosexualidad, yo le digo que sí al Señor Jesucristo y a su victoria. Y me dijo, esa atadura fue rota. ¡Aleluya! Y él estaba ahí con lágrimas en sus ojos. Y él estaba diciendo, soy libre, soy libre, soy libre, soy libre, soy libre, soy libre. Permítame decirle, iglesia, usted no tiene que vivir en Egipto. No tiene que ser un esclavo de Egipto. No tiene que vivir bajo esa atadura de Faraón. Jesucristo, nuestro gran y sumo sacerdote, ya ha pagado por ese precio. Y ganó la victoria. La victoria ya ha sido ganada. Nosotros no estamos esperando esa victoria. Tenemos ya la victoria. Santo. No me voy a esperar al futuro. Cuando Jesús murió en el Calvario y derramó su sangre y lo pusieron en esa tumba y él salió victorioso, en ese tercer día mi victoria y su victoria fue garantizada. Aleluya. Ahora, si tienen problemas, necesitan tomar la Santa Cena todos los días. Usted puede tomar toda esa Santa Cena, el jugo de uva, y comerse todos esos panes o galletas hasta que se le seque la boca, y aún va a estar en Egipto. Usted puede dar todo el dinero que tiene en la ofrenda y aún va a estar en Egipto. Puede leer su Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis todos los meses. Pero si usted piensa que al usted hacer ciertas cosas, que esto le va a ganar a usted la victoria, usted no puede ganarse esto. Es un regalo gratis. Es un don gratis. La misma fe que lo salva y que lo justifica es la misma fe que lo va a santificar. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta que yo tengo de la gente religiosa. Aquí, esta. Bueno, ¿qué parte es la que yo juego en esto? ¿Está diciendo que yo entonces no tengo que hacer nada? Es una palabra sencilla. Fe. Fe. F-E. Pero es la fe en el objeto correcto. Y permítame decirle que la batalla más grande en la vida del creyente es tener la fe anclada precisamente en Cristo y crucificado. Nosotros estamos nosotros tan inclinados a mover nuestra fe a cosas religiosas por acá y por allá. Miren en lo que yo estoy haciendo, miren en lo que no estoy haciendo. Y todos siempre encontramos alguna alma pobre en la iglesia
que no está a nuestro nivel. Yo sé que tengo problemas, pero no hago lo que ellos hacen. No, usted es peor que ellos. Usted es peor que ellos. Porque usted acaba de hacerse autojustificado. Esto se le llama una justificación relativa. Está tratando de encontrar una persona más pobre que usted, que no esté a su nivel, y usted está enseñoreándose de ellos diciendo, miren qué tan santo yo soy, y ustedes no, los dos no son santos lo suficiente. Y permítame decirle algo. Este mensaje es odiado. Es odiado por una gran porción de la iglesia. Y la razón por qué, bueno, es porque el mensaje de la cruz revela el corazón del hombre. Cuando usted entiende y comienza a escuchar el mensaje de la cruz, eventualmente el Espíritu Santo va a trazar esa línea en la arena. Va a trazar esa línea y va a decir, de un lado o del otro lado, ¿estás del lado de la victoria, lo que es Cristo y este crucificado, o estás del lado de tus pequeñas obras? Esta pregunta nos llega en Francis y Amigos todo el tiempo. No quiero ser cruel, pero hay cierta gente que llama, creo que llaman de las guerras de las galaxias. Necesitan liberación. Tenemos un ministerio de liberación que viene a la iglesia. No hay tal cosa. No hay tal cosa como un ministerio de liberación. Ningún predicador puede liberar a nadie de nada. Una verdadera liberación, un ministerio, es lo que dijo Cristo, el predicar la liberación al cautivo, que quiere decir el mensaje de la cruz. Aleluya. Yo he dicho esto desde hace muchos años, pero un día yo me metí en la computadora, y uno se encuentra con todo en la computadora, en la internet. Y yo busqué ministerios de liberación, y había más de 800,000 páginas. En Google comienzan desde arriba hasta abajo 10, y verdad, pero algunas de esas cosas eran páginas, eran iglesias que tenían el nombre de liberación, así que eso no cuenta. El tabernáculo de liberación, el templo de liberación, no hay nada de malo con eso. Pero comencé yo a revisar aquellos que estaban atados al ministerio y las tonterías que me encontré, porque como les dije, ellos saben que hay un problema en la banca. ¿Y saben qué? Hay un problema en el púlpito. Con buenos hombres que no saben cómo vivir bien para Dios ellos mismos, y no saben cómo decirle al pueblo. Encontré, si hay atadura en tu vida, estás poseído por demonios. Un espíritu de demonio no puede habitar un corazón con el Espíritu Santo dentro. Más grande es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ningún cristiano puede ser poseído por demonio. Yo me encontré con uno con este cosa de liberación. Él dice, en sus tantos años de registro y de investigar demonios. Ahora, primeramente, ¿quién quiere durar años investigando demonios? Yo no quiero andar buscando demonios, yo quiero andar buscando a Jesucristo y a ese crucificado. Antes de terminar con esa historia, predicaba yo en Texas hace años, y el pastor me llamó y dice, yo quiero tener un servicio de sábado en la mañana. Y yo le dije, yo no. Yo le dije, ¿a qué se refiere? Queremos hablar acerca de los ángeles caídos y los espíritus de demonios. Le dije, usted vaya, siga adelante, despiérteme cuando termine. ¿A qué se refiere? Le dije yo, mire, yo no voy a ir para allá a predicar acerca de demonios y hablar acerca de espíritus de demonios y ángeles caídos. Ahora, si usted quiere hablar acerca de la sangre de Jesús, si usted quiere hablar acerca del poder del Espíritu Santo, si usted quiere hablar acerca de la gracia y misericordia. Y él me dijo, en todos mis años de estudio y de registro, investigación, y en todos sus diferentes encuentros con espíritus de demonios, el Señor ni siquiera había visto un espíritu de demonio, y si lo hubiera visto,
No le puedo decir qué es lo que él haría. He said, Él dijo, encontré que entre las horas de las 3 de la mañana y las 5 de la mañana es cuando los espíritus de demonios andan más activos. Yo me levanté a las 3 de la mañana durante 6 meses y yo no encontré ningún demonio entre las 3 y las 5. Yo me iba a trabajar dormido. and he said, there are Y dijo, hay ciertos demonios que se manifiestan y entre las 3 y las 5. Uno de ellos es honestamente, no estoy inventando esto, el demonio feo. it looks like Porque parece como un pedazo de carbón. ¿De verdad? and people ¿Y la gente want to hear that. va a ir a escuchar esas cosas? And then there was Y después the trench coat demon. el demonio de la gabardina. Porque cuando se manifiesta como que trae una gabardina. And then Y después el otro era el demonio de sombreros. Porque parecía como que traía un gran sombrero en su cabeza. No es que había comido demasiado tacos con salsa. Pero yo estaba ahí sentado viendo esto y yo seguía leyendo página tras página tras página. Ni una sola vez dirigiendo a las personas en el Calvario o al Calvario y a Cristo. Y por eso es que Dios, y permítame repetirlo, por eso es que Dios ha levantado la cadena SBN para proclamar el mensaje de la santificación y de la victoria en la vida del creyente. Y por eso es que el diablo nos está peleando tanto. Él quiere seguir y mantener a la iglesia en atadura. Quiere mantenerlo a usted bajo su ataque. Quiere que usted se incline ante él. Pero yo estoy aquí para decirle en esta noche que usted no tiene que estar ni un segundo más en Egipto. Jesucristo es la respuesta para todos los problemas que usted tiene. Cada cosa que necesitamos se encuentra en la cruz. Ahora, él dijo, you shall know, y conoceréis la verdad, and the truth y la verdad shall make you. os hará libres. Now, first of all, Ahora, primeramente vamos a what is truth? leer qué es la verdad, pero primeramente quiero decirles qué es no la verdad. Primeramente, el Centro Familiar de Adoración no es la verdad. Las asambleas de Dios no son la verdad. La iglesia de Dios no es la verdad. The Pentecostal holiness, El movimiento de santidad no es la verdad. Los bautistas sureños no son la verdad. Y la iglesia católica no es la verdad. no man, Ninguna religión hecha por hombres es la verdad. La verdad, primeramente, es una persona. La verdad es Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y en segundo lugar, el Espíritu Santo es verdad. La palabra de Dios dice de que uno de sus nombres es el Espíritu de verdad. the Bible, La Biblia es verdad. thy word, La palabra es verdad. every single Cada respuesta que plaga el corazón humano se encuentra en las páginas de la palabra de Dios. but you gotta Pero usted tiene que tener la Biblia correcta. Si usted anda leyendo estas tontas parafrases y estas tontas traducciones, la Biblia del mensaje y todas estas otras tontas, mire, la misma definición de parafrase es algo que se ha quedado afuera. ¿Cómo a usted le gustaría? Mire, yo vuelo 150,000 millas en el año. ¿Cómo le gustaría a usted subirse a un avión y que el piloto diga, yo me acabo de graduar de la escuela de parafrase de pilotos? Bueno, ¿qué parte dejaron afuera entonces? ¿Aló? these so-called Estas traducciones según que tuercen la escritura, that change que cambian el significado de la escritura. Por eso es que nosotros somos tan
tan fuertes en el hecho de que se tenga una Biblia King James o Reina Valera. Ahora, la King James o la Reina Valera en sí mismo no es la palabra inspirada, es el manuscrito que fue la palabra inspirada. Pero es la traducción más cercana al manuscrito original. Y si el manuscrito original fue lo que Pablo usó, fue lo que los discípulos usaron, lo que Jesús usó para el Antiguo Testamento, yo creo que es suficientemente buena para nosotros. Y lo dijo Mark Twain. Él dijo, la gente dice que no puede entender la Biblia. Yo no lo creo. Él dijo, yo creo que el problema es que a ellos no les gustan las partes que sí entienden. La Reina Valera o King James no es difícil de entender, especialmente si tiene una Biblia del expositor. El Padre, es verdad. Y encerrada en esa palabra verdad, no solamente está la personalidad de la Trinidad y todas sus obras, pero es el mensaje de victoria, que es verdad. No se puede hacer más verdadero que la cruz. El Calvario fue el más grandioso día en la historia. No ha habido otro día más grande en la historia humana que el día en el cual Jesucristo murió en esa cruz y derramó su sangre para hacer ese propiciatorio para la humanidad. El segundo día más grandioso fue cuando Él salió de esa tumba. El tercer día más grandioso fue el día del Pentecostés, cuando Él derramó su Espíritu Santo. Por eso es que todos siempre lo decimos, que todo se trata de Jesús. Todo está envuelto en Jesús. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro sanador, Él es nuestro liberador, Él es nuestro bautizador, es nuestra esperanza, es nuestro gozo, es nuestra paz y Él es nuestro victorioso Rey. ¡Aleluya! No hay ninguna manera de que usted pueda tener victoria en su vida sin obedecer la verdad de la palabra de Dios, viniendo por el camino de Dios, lo cual es la negación de el yo, sus fortalezas, sus habilidades, y dependiendo completamente sobre Jesucristo. Permítame decirle que cada uno de nosotros somos un escándalo esperando a pasar. Cada uno de nosotros. Pero cada día la gracia de Dios se derrama y se derrama y se derrama. Esa es la razón por qué cuando uno se levanta en las mañanas, Señor, lo que hiciste por mí ayer fue ayer, pero necesito ayuda caminando esta vida victoriosa el día de hoy. Ahora, yo no predico una perfección sin pecado. No hay tal cosa. Usted va a fallarle a Dios, pero no tiene que ser un cautivo del pecado. Hay una diferencia. Todos nosotros vamos a fallarle a Dios en acción o en palabra, en pensamiento. Y todos a veces nos queremos fijar en los pecados de la carne. El fumar, el mascar, el andar buscando mujeres. Y el día de hoy también pantalones. Permítame decirle que jamás decimos nada acerca del chisme. Quiero decirle que hay gente en las iglesias que tiene la lengua desde aquí hasta El Salvador y destruyen vidas. De hecho, yo preferiría tener una iglesia llena de gente luchando con el alcohol que un montón de chismosos. No hay otra manera para que el pecador sea salvo sino en fe en Cristo. Y no hay otra manera, no hay otro camino para que usted, el creyente, ande victoriosamente en la santificación, sino solamente por su fe continua, eterna en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario.
Todos los días regresamos a la cruz. Todos los días regresamos a la cruz. Yo fallé ayer, regrese a la cruz. Pero no entiende ustedes que fallé otra vez, regrese a la cruz. Pero es que usted no puede entender que fallé o no me importa, regrese a la cruz. La cruz fue el lugar en el pasado que aún tiene poder y victoria obrando cada día de nuestras vidas. Nunca se va a detener, jamás se va a detener. Y gracias a Dios que el Señor no está sentado allí afuera con un cronómetro diciendo es que has ya fallado 490 veces y no puedes regresar. No me importa si tienes que ir 1000 veces en un día. Él de ninguna manera te desechará. No es 3 strikes y afuera. Uno si se pone en ese lugar, sigue batiendo, sigue lanzando ese bat hasta que le pegue el home run. El diablo lo puede llamar a usted, pero él no es el umpire. Jesucristo es el umpire. Aquí es donde está la iglesia. Andan caminando con una verdad parcial. Entienden la justificación por fe, que no podemos ganarnos la salvación, que somos salvos por fe y gracia, pero no saben nada acerca de la santificación. Si uno, de hecho, ve a la mayoría de la televisión cristiana, ellos ni siquiera hablan acerca de la santificación ya más. Ni siquiera se menciona. Porque por lo general la iglesia no le importa el ser santo ya más. Queremos vernos como el mundo, vestirnos como el mundo, hablar como el mundo, actuar como el mundo. Hemos abierto las puertas de la iglesia y hemos invitado al mundo adentro. Y no somos nada más que una extensión del mundo. Oh, yo ya estoy harto. Yo quiero decirles, ¿saben qué es lo que me hace enojar? Los predicadores que le tratan de decir, está bien beber un poco. Está bien, en moderación, pueden beber lo que quieran en moderación, está bien. Bueno, ¿quién define la moderación? ¿Quién define la moderación? Bueno, es que si es 0.02%, puede tener una copa. Pero si es más alto que eso, tal vez no va a querer conducir. Es que mire, en las denominaciones pentecostales, predicadores tratando de empujar esa agenda de traer alcohol a la iglesia en moderación. El único espíritu del cual yo quiero ser lleno es el Espíritu Santo. Y yo voy a decirlo ahora mismo. El alcohol no tiene ningún lugar en la iglesia, el alcohol no tiene ningún lugar en la vida del creyente. Nosotros somos santificados, puestos aparte para la gloria de Dios. Y yo no quiero a Jack Daniels, yo no quiero whisky, no quiero tequila, no quiero cerveza, no quiero nada de eso. Yo quiero al Padre, yo quiero al Hijo y quiero al Espíritu Santo. Entienden la justificación por fe, pero viven en santificación por obras. Y si usted se va por esa ruta, es como el ratón en esa pequeña jaula donde está corriendo en ese círculo, corriendo y corriendo y corriendo, y no va a ningún lugar. Así es como la mayoría de la iglesia está, corriendo en círculos y no va para ningún lugar. Es como un laberinto y cada vuelta que dan no hay salida porque no tienen la verdad completa. Ahora, él dijo, me tengo que apurar, y él dijo, si el Hijo os libertare, esa palabra ahí, os libertare, es un verbo. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, no es una sugerencia, tal vez lo sea, pero él dice ahí, vas a ser libre verdaderamente.
Yo estoy garantizándolo con mi sangre. Yo lo garantizo de que no tienen que vivir una vida con ataduras de pecado en su vida. Y leamos esto. Y dijo, y si el Hijo, y esto lo regresa a Jesús, a esto se refiere la encarnación. Esto nos dice de que cuando pecó Adán, ahí fue cuando todo el pecado, en las ataduras, en el dolor, la guerra, la hambruna, el suicidio y toda la basura del mundo es por causa de la caída de Adán. Y todos hemos nacido en ese pecado original. Todos nacemos bajo la maldición de pecado. Todos nacemos para ser esclavos del pecado. Como el hermano Loren hace varios años, él le dio al clavo en la cabeza acerca de la naturaleza pecaminosa. Cuando Adán fue creado, él fue creado con una naturaleza, la naturaleza humana. Pero cuando él cayó, de ese punto en adelante, todos los que nacen con la naturaleza pecaminosa y la naturaleza del hombre. La naturaleza humana define la personalidad. Y voy a ayudarle. Todos somos raros. Cada uno de nosotros somos raros. Tenemos nuestras propias ideas y nuestras costumbres. Algunos ni siquiera se pueden comer papas fritas sin que esté repleta de salsa de tomate. Es raro. Dios le ayude a algunos de ustedes si el elote toca la carne. Ay, no. Somos raros. Pero el hermano Loren dijo, voy a comprobar que la naturaleza pecaminosa es real. Usted no tiene que enseñarle a un niño de 2 años o de 3 años a mentir, a pelear, a quitarle el juguete a alguien. Mire, me gusta la analogía que él dio. Si usted no cree que hay una naturaleza pecaminosa, ponga a 2 niños de 2 años en una jaula con un juguete. Yo vi eso, mire, no me acuerdo cuándo fue, pero vi un anuncio en la televisión de que Loren había salido, pero yo le llamé, le quería llamar, pero dice, acaban de hacer una película de lo que tú acabas de decir. Y lo que era un documentario acerca de que esta gente viaja en África, en Asia y en Sudamérica. Y ellos encontraron a familias en el medio de la nada. Y siguieron el nacimiento de los niños hasta el punto de que tenían 5 años de edad. 5 años duró esto. Y estaba viendo yo un reportaje, pero era en África. Yo había ido por todo el continente de África ya. Me encanta África. Y esto era allá en medio de la nada, un tercer mundo, ni siquiera le haría justicia. Sus juguetes eran rocas. Y había 2 niños de 5 años sentados lado a lado. Uno de ellos era el niño que habían seguido y el otro le pertenecía a otro miembro. Estaban sentados allí en la tierra. Y estaban ellos ahí dentro de su choza jugando con piedras. Cada uno tenía su propia roca. Pero de repente uno de ellos vio al otro y se dio cuenta de que esa roca es más grande que la mía. Dejó su roca y agarró la de él, del otro niño. El otro niño de 5 años se le quedó viendo, alcanzó y tomó su roca. Y él volvió a estirar su mano y se la quitó otra vez. Y después el otro niño alcanzó esa roca otra vez y se la quitó. Y el otro niño se enojó tanto que él levantó su roca y le pegó. Y cuando él salió corriendo para buscar a mamá, él tomó esa roca y se la llevó. La naturaleza pecaminosa. Si usted no cree que hay una naturaleza pecaminosa, usted llegue con un cristiano por allí. Acérquesele y, por ejemplo, aquellas calcamonías que dice, suene el claxon se llama Jesús y le van a dar un saludo medio raro a veces. Yo sé, lo traté, hong, hong, te amo Jesús, y empiezan con sus señas. Bajan la ventana y yo estaba, no.
Yo no sabía que era un carro usado. Usted lo compró, era de alguien más, era una calcomanía. Lo entiendo. Disculpe. En serio, ese me sucedió aquí, en serio. Yo vi ese anuncio y dije, bueno, yo nunca lo había visto antes, pero yo toqué mi claxon y acá me pitas y yo ya me iba a casa. Y si el hijo se refiere a la encarnación, Adán cayó. Porque Adán, un hombre, cayó, sería un hombre el que redimiría. Pero el problema era que no había ningún hombre digno. Los ángeles en el cielo no eran dignos. Y por eso es que Satanás pensó que había ganado, pero lo que él no supo fue que Dios saldría de la eternidad y entró a nuestro tiempo, nació de una virgen y se hizo hombre, un hombre sin mancha, sin pecado. Todo está envuelto en Jesús. Cuando ese término hijo nos dirige a su nacimiento, su ministerio, sus milagros, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión, y todo fue para nosotros. Todo lo que Él hizo para nosotros. Él dijo, y si el Hijo os libertare, voy a tener que dejar la palabra afuera, libre. Pero mire, entiende esto, la palabra más linda, libre. Soy libre de la atadura de mi pecado. Libre. Usted puede ser libre de la nicotina. Usted puede ser libre del alcohol. Puede ser libre de las drogas prescritas. Puede ser libre de la pornografía. ¿Sabe usted, se da cuenta? Leí el otro día de que uno de los incrementos más grandes que ellos ven en la adicción es a la pornografía, y son las mujeres. Las mujeres. No se puede jugar con el pecado. Esto los va a enganchar, los va a atraer. Él dijo, os hará, músicos salmistas, regresen por favor. Ambos versículos 32 y 36 enfatizan la palabra hará. Esta palabra es un verbo. En el griego denota el formar, el hacer un molde, el formar, el de forjar. El hacer o el hará significa producir o crear por un agente inteligente, queriendo decir que usted no lo puede hacer en sí. Se requiere de alguien de un poder más grande, Jesucristo. Y esto es grandioso. Miren, la palabra forjar o formar implica una presentación, un diseño definitivo, queriendo decir que el Señor tiene un diseño específico para tu vida. No eres tú un accidente. El formar significa impresionar un material sobre, o una forma sobre un material, y quiere tomar este material el Señor y formarlo, darle forma, ¿lo entiende? El de formar significa el usar un poder, queriendo decir de que usted no puede formarse a sí mismo de la manera como Dios quiere que usted sea formado. Pero el Maestro, quien habló los mundos a existencia, y Él puso a las estrellas en el cielo y las nombró a cada una de ellas, Él tiene una forma específica, un diseño específico, una forma específica que quiere hacer de cada uno de nosotros. ¿Y cuál es? Es libre de las ataduras y el dominio del pecado en nuestras vidas. Alguien necesita alabar. Esa es una descripción perfecta del proceso de santificación. El de forjar, el de formar, el de amoldar, no se hace instantáneamente. Es un proceso. Teológicamente lo decimos de esta manera: soy santificado, estoy siendo santificado y seré santificado. Él quiere hacerlo a usted libre verdaderamente. ¿Cómo?
poniendo su fe en Jesucristo. Usted escucha que nosotros decimos que Jesucristo es la fuente y la cruz es el medio. La cruz es lo que se encarga de todo. Toda necesidad se encuentra en la cruz del Calvario. Aleluya. Inclinen su rostro. Padre, venimos ante usted.